alguna duda? ¿Quieren que repasemos el tema del ya nada más lo del tratamiento? O ya nos vamos con síndrome metabólico. No repaso, perfecto, vámonos. Por cierto, ya me dieron la fecha del examen, va a ser del 26, el sábado 26. Ese sábado va a ser para todos, al mismo tiempo el examen. Qué chido. Todos los grupos que tengo. Mm, 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 mm. Ok, entonces aquí, compartir, aquí, compartir. Listo, ahí lo están viendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. No sabemos si el examen va a ser en línea o no. Solo nos dijeron la fecha. Probablemente incluso ya regresemos a clase la próxima semana. Probablemente. De ser así, pues el examen sería presencial. Y si no, probablemente sea en línea. Sí, sí, vamos a revisar. Solo que no sé cuándo. Todo depende de la cantidad de casos y las indicaciones del ICEA. Pero ya, probablemente a más tardar, yo creo que entrando marzo ya regresamos. Muy bien, bueno, rápidamente. Habíamos comentado que en la hiperuricemia tenemos la situación de que el paciente tiene los niveles altos de ácido úrico, pero no todos los pacientes van a requerir un tratamiento medicamentoso, ya que muchos de los medicamentos, muchos de los pacientes no van a tener el desarrollo de la enfermedad que es la gota, la artritis gotósica, o todo lo que es el desarrollo de la gota, la destrucción de articulaciones, la destrucción del hueso, inflamación de la articulación, los tofos, todas estas manifestaciones clínicas muy probablemente no los tenga el paciente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nada más tiene la elevación de del ácido úrico, no la descripción como tal. Y entonces en la gran tratamiento solo va a ser una de nación del ácido úrico, disminuir la ingesta de peso, no fumar, realizar ejercicio bajo impacto en todos los días prácticamente, hacer ejercicio, bañar pelos, ya saben, todo lo bonito. Y el tratamiento lo vamos a dividir básicamente en dos situaciones. Uno, cuando el paciente trae un ataque agudo o cuando el paciente no trae un ataque agudo. ¿Sí? El paciente que no trae un ataque agudo hay que ver si aparte de la uricemia, pues tiene problemas de ácido úrico. Si el paciente no tiene problemas de ácido úrico, ya que solamente el 10% de los pacientes van a desarrollar gota, o sea, tiene hiperuricemia, pero no tiene gota, pues entonces corregir los factores, como les comento, mejorar otras enfermedades metabólicas, entre las que incluye obesidad, sobrepeso, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, etcétera. Y estar vigilando al paciente, obviamente. Si el paciente viene con un ataque agudo de gota, el paciente va a traer mucho dolor, el paciente va a tener mucho dolor y ahí es donde nosotros tendríamos que dar un tratamiento para corregir el dolor, no corregir el ácido úrico. El ácido úrico pasa a segundo término. En primer término es controlar el dolor, controlar la inflamación, porque al paciente le vale si trae 1000 de ácido úrico, él lo que quiere es que le quiten el dolor. Entonces el tratamiento va a ser con AINE, antiinflamatorio no esteroideo, que sería principalmente indometacina, indometacina, paracetamol, naproxen, diclofenaco, el que tengan ahí a la mano. Esto no lo voy a preguntar en este examen porque los AINE son un tema que veremos
en el siguiente parcial. Entonces no les voy a preguntar AINE todavía hasta el siguiente parcial. Doc, entonces, no agregamos ningún AINE a la tablita que le vamos a entregar. Ah, no, AINE no. Nada de AINES, ok. No, AINE sería hasta mañana. Hasta mañana, hasta la próxima evaluación. Sí, mañana. No, AINE no lo metan. En dado caso que el dolor sea tan intenso que los AINE no funcionen, que sería muy raro, los pacientes con artritis gotosa, el AINE funciona bastante bien. Podríamos utilizar opioides, que también no les voy a preguntar porque será tema que veremos en el siguiente parcial. Y aquí no iniciar alopurinol, perdón, o no cambiar la dosis si es que el paciente trae un ataque agudo de gota, que habíamos comentado. Si el paciente trae un ataque agudo de gota y le damos alopurinol, el dolor va a incrementar de manera brusca, de manera drástica, y el paciente no se le va a quitar el dolor, sino que incluso lo va a incrementar. Entonces, alopurinol estaría contraindicado en el estado agudo. Si ya lo está tomando, aquí hay dos posturas. Podría ser que lo suspenda o podría ser que lo siga tomando en la dosis que ya estaba, pero no incrementarlo. Y dentro de los AINE, como les comentaba, los veremos a detalle, pero se recomienda ahora sí que el que se tenga disponible. Casi todos funcionan bastante bien. Del tratamiento que sí es específico para alopurinol, para hiperuricemia, tenemos a la colchicina, que es un medicamento que inhibe la liberación del factor quimiotáctico leucocitario, inducido por cristales, y se va a utilizar en el estado agudo. En el paciente que trae mucho dolor, le va a ayudar para controlar los efectos secundarios gastrointestinales principalmente, y también puede presentarse en algunos casos tóxicos, puede utilizarse para disminuir pues el dolor. Entonces, al momento en que el paciente trae dolor, 0.5 a 1 miligramos, o sea, hace 1 a 2 tabletas cada 12 a 24 horas. Eso sería lo que vamos a estar dando de este medicamento y prácticamente lo va a seguir tomando en el estado agudo. El Probenecid, otro medicamento, en este caso, el Probenecid ya no lo utilizaríamos en el estado agudo, sino en el estado crónico, ya una vez que le hayamos controlado el dolor. Y este sería también su efecto es uricosúrico, o sea que va a orinar directamente, va a perder ácido úrico por la orina, y de esta manera podríamos estar disminuyendo los niveles de ácido úrico. Pero como les digo, también este está de cuidado no darlo en el ataque agudo. La dosis recomendada son 500 miligramos cada 12 horas y podríamos dar hasta máximo 6 tabletas al día, llegando a 3 gramos por día. Normalmente se recomienda ingesta con bastante agua porque al ser uricosúrico va a hacer que la persona orine mucho y va a estar perdiendo agua. Adicionalmente, esto puede hacer que también baje un poquito la presión. Técnicamente puede producir mareos por este efecto. Está contraindicado en la falla hepática activa o en la enfermedad renal activa. Además, para disminuir la inflamación, tenemos otros medicamentos como los glucocorticoides. También tema que veremos en el siguiente parcial. Los esteroides o glucocorticoides son medicamentos que por sí solos tienen muchos efectos secundarios, pero uno de los efectos por los cuales lo usamos es que son efectivamente los mejores desinflamatorios, tal vez los mejores hasta ahorita. Tienen muchos efectos adversos, lamentablemente, al ser esteroides, pero su principal utilidad es por su efecto desinflamatorio. Aquí podríamos utilizarlos por vía oral o vía intraarticular. Directamente picamos la articulación que está inflamada y tomamos la muestra para venderla en el mercado negro de líquido de rodillas. Y aparte también, pues para ponerle medicamento, ¿verdad? Tomamos ese líquido, lo mandamos al laboratorio, lo mandamos a analizar y vemos si en realidad trae algún problema de artritis por cristales, que sería, por ejemplo, la artritis gotosa, o si a lo mejor nos estamos enfrentando a otro tipo de artritis. Si fuera otro tipo de artritis, aquí ya no utilizaríamos antiinflamatorios esteroideos. Tendríamos que confirmar que efectivamente es artritis por cristales
para poderlos utilizar. Porque ya veremos más adelante que al utilizarlos vamos a bajar mucho las defensas. Y si el paciente trae una infección en la articulación y nosotros le damos esteroides, pues la infección va a proliferar de manera mejorada. Prácticamente va a seguir como si no le estuviéramos dando ni antibiótico ni nada. Para la dosis vía oral es prednisona de 20 a 50 miligramos al día y sería un máximo de 14 días. Estos medicamentos ya veremos después que no se pueden utilizar por un periodo prolongado, ya que pueden generar alteraciones del sistema endocrinológico y a la larga nos podrían generar cambios, por ejemplo, el síndrome de Cushing, alteraciones de las glándulas suprarrenales, entre otro tipo de problemas que ustedes y ningún paciente quieren. Entonces hay que tener cuidado para no darlo crónico. Y si es intraarticular, si ya tenemos al paciente con la punción, logramos infiltrar la articulación, podríamos administrar directamente acetato de metilprednisolona en la afectación monoarticular. También podríamos utilizar al mismo tiempo un AINE directamente intraarticular. Es muy común que en la práctica haya médicos que, sobre todo el traumatólogo, el reumatólogo, que puedan administrar al mismo tiempo metilprednisolona, por ejemplo, con diclofenaco o con ketorolaco, y a veces incluso con lidocaína, y esto ayuda mucho para disminuir el dolor importante que trae la persona en la articulación. En el periodo intercrítico, o sea, cuando el paciente ya se le quitó el dolor o cuando el paciente viene a consulta y en control, nuestro objetivo es mantener los niveles de ácido úrico en menos de 6.8 miligramos por decilitro. Esto es de acuerdo a la norma. Técnicamente, hiperuricemia podríamos decir que es arriba de 7, pero nuestro objetivo tendría que ser menos de esto para poder evitar las crisis gotosas. Entonces, antes de poder iniciar medicamentos modificadores de la uricemia, por ejemplo, el allopurinol, el paciente no debe de presentar ningún dato de inflamación, porque como les dije, el paciente podría incrementarle el dolor. Cualquier dato de inflamación no sería fácilmente complicable al momento de dar allopurinol, ¿sí? Y también previamente tiene que haber ya iniciado con colchicina como profilaxis. El allopurinol, como ya les dije, y el probenecid están indicados en el periodo intercrítico y en el periodo crónico. Iniciamos con allopurinol 100 miligramos al día, lo cual es difícil porque en nuestro medio la presentación del allopurinol viene en tabletas de 300 miligramos, de tal forma que tendríamos que dar una tableta al día o un tercio, entonces no podemos partir la tableta en tercios, casi siempre damos una tableta al día y podríamos subir máximo hasta 3 tabletas al día. En el periodo intercrítico y crónico también el probenecid, como les dije, es un medicamento úrico, o sea que permite que la orina se esté eliminando más el ácido úrico y esto favorece que los niveles bajen. También hay que tener cuidado porque podría generar mayor dolor, entonces cuando hay inflamación no se da. Iniciamos con una tableta 2 veces al día y hasta máximo 6 tabletas. O sea, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche o 3 cada 12 horas, por ejemplo. El citrato de potasio es una sal que normalmente se puede utilizar para cambiar el pH en la circulación y en la orina, de tal forma que se favorezca la eliminación de el ácido úrico por cambios principalmente en la acidez. Se recomendarían 60 mil equivalentes al día, pero hay que tener cuidado porque recordemos que el potasio a la larga nos podría generar hiperpotasemia y alteraciones cardiovasculares, principalmente arritmias cardíacas, más cuando se está utilizando medicamentos ahorradores de potasio, ¿sí? Y los otros medicamentos que, como vimos, esteroides, la prednisona sería vía oral, que se puede utilizar en el cuadro agudo, la colchicina en vía oral, también en el cuadro agudo, y los AINE, que no los veremos. Aquí, resumido, lo que les acabo de comentar, básicamente, el diagrama de flujo por medio del cual ustedes se pueden guiar para dar tratamiento. Y algunos otros medicamentos que están recomendados de acuerdo a la guía de práctica clínica, pero que ya son como de segundo término, sobre todo porque se pueden utilizar dependiendo si es un ataque agudo
con el periodo intercrítico, pero los primeros son como los más chidos, ¿sí? En el caso clínico que habíamos dicho, de hecho creo que este sí lo habíamos revisado, ¿verdad? Que aquí era para recalcar que el allopurinol no podemos utilizarlo en el periodo agudo porque el paciente va a tener mayor dolor. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Doctor, yo tengo una duda. Bueno, sí, pregunta. Entonces, en el examen de este primer parcial únicamente va a venir insuficiencia cardíaca, infarto, diabetes, dislipidemia, hipertensión y lo de hiperuricemia. ¿Y síndrome metabólico? Ah, ok. Y nada más, ¿verdad? Lo de choque todavía entra para hoy. Sí. Digo, para este examen. Sí, sí lo alcanzamos a ver, ¿eh? Alcanzamos a ver casi todo ya. No, Bueno. Yo creo que choque sí lo alcanzamos a ver, y más que nada porque tiene que relación con los medicamentos que ya vimos para hipertensión e infarto, por ejemplo. Entonces, está un poquito más adelante en el temario, y la verdad eso se me hace un poquito así como que, ay, qué pedo, ¿por qué está tan lejos? Pero bueno, choque y disautonomía son dos temas muy, muy bonitos, muy sencillos. Si bien no los van a ver ustedes mucho, a menos de que estén trabajando en urgencias, el paciente con estado de choque no va a llegar a la consulta, pero es importante que sepan ustedes de los medicamentos. Yo creo que choque y dislipidemia, perdón, disautonomía, hasta ahí nos vamos a quedar, yo creo. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Seguros que no? Bueno, entonces continuamos. Síndrome metabólico. Síndrome metabólico realmente es como la conjugación de los temas que ya hemos visto, agregándole alteraciones del peso. Pero bueno, es importante que lo sepan porque, pues prácticamente juntamos aquí obesidad o sobrepeso con aparte de diabetes e hipertensión o dislipidemia. Y de ahí el tratamiento nos va enfocando a que el paciente ya tiene una predisposición a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Tiene factores, principalmente factores metabólicos, factores de riesgo que el paciente, pues lamentablemente le van a hacer que a la larga se pueda llegar a morir de lo que ya les dije, infarto. La gran mayoría nos vamos a morir de infarto y el síndrome metabólico sería el paciente predilecto típico del infarto. Entonces, en el tratamiento del paciente con síndrome metabólico es importante un manejo integral. Conocer las bases fisiológicas. Este sí lo vimos, sí lo expusieron ustedes ya. A mí me tocó. Sí, ya me acordé. Ajá. Ok, bueno. En general, si se fijan ya de lo que ya vimos, básicamente conjugamos lo mismo que ya habíamos pasado y el tratamiento se enlapa, bueno, se traslapa uno con el otro. Prácticamente es importante y relevante para ustedes porque ustedes tendrían que manejar al paciente de manera conjunta. Nunca les va a llegar un paciente, bueno, sí les va a llegar así, pero es más raro ver a un paciente que pura y exclusivamente tenga hipertensión, o pura y exclusivamente tenga diabetes, o pura y exclusivamente tenga dislipidemia, a que tenga varias cosas al mismo tiempo. Entonces, el síndrome metabólico sería un síndrome considerado síndrome de resistencia a la insulina, síndrome X, en donde el paciente como tal lleva todas las predisposiciones, pero es difícil solo encasillarlo en un solo lugar, en un solo diagnóstico, sino que tiene a veces varios.
Muy bien, entonces, de acuerdo a las estadísticas de América Latina, tiene una población de casi 550 millones. Esto fue para hace 2014, me parece. Y se estimaba que de ahí iba a incrementar todavía hasta un 14% en los próximos 10 años, que eso es ya casi lo que vamos cumpliendo. La prevalencia de esta enfermedad, lamentablemente, es un poco más frecuente en mujeres y se ha incrementado en la última década. Los factores predisponentes, si bien se parecen mucho a dislipidemia y diabetes, etcétera, tenemos problemas del corazón, problemas de lípidos, hipertensión, diabetes tipo 2, antecedentes de demencia, cáncer, ovario poliquístico, hígado graso, no alcohólico, sobrepeso, obesidad. Todo esto nos va a dar un factor de riesgo para que la persona pueda desarrollar la enfermedad. Y más si estas enfermedades se encuentran en descontrol. Si se fijan, son muchos de los síntomas que más que nada nos van a dar descontrol metabólico, o sea, muchas enfermedades metabólicas que van a generar a la larga problemas cardiovasculares. Los criterios clínicos son índice de masa corporal más de 25, lo cual nos indica que ya es sobrepeso. A partir de 25 ya es sobrepeso. Los niños también podría darle síndrome metabólico, y que a partir de del percentil 85 en niños, estamos hablando de que el niño tiene un peso alto. Acantosis nigricans. ¿Quién sabe qué es la acantosis nigricans? No es lo que aparece en la piel, por ejemplo, cuando son diabéticos y se les ve como en el cuello, como si tuvieran color como negro. Así es, como dicen también tus compañeros, en las superficies de flexión, extensión, en pliegues principalmente, aparece este color que nos indica acumulación de melanina en esta piel. Y como tal no nos indica diabetes, pero sí nos indica resistencia a la insulina. Y como ya vimos, resistencia a la insulina, pues es a 2 pasos de llegar a la diabetes, o incluso podría ya ser diabetes. Entonces se puede ver en niños, en adultos, en ancianos, en todos los pacientes que o ya tienen diabetes o van que vuelan para diabetes. También la distribución de grasa corporal a nivel central, la obesidad central es un factor de riesgo, hiperandrogenismo, y esto está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, que como les había comentado, la gran cantidad de andrógenos lamentablemente va a generar cambios metabólicos que hacen que haya una resistencia a la insulina y una tendencia a la hiperglucemia. Puede haber santelasmas o jantelasmas, como les quieran llamar, hepatomegalia, y el examen físico, pues obviamente tiene que ser muy cuidadoso para que busquemos todos estos datos y que al paciente le demos un tratamiento adecuado. Factores de riesgo muy parecidos o similares a los de dislipidemia. Y hay también algunos factores genéticos. Tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo familiares con obesidad, no es que me vayan a heredar la obesidad, pero sí me podrían heredar los hábitos higiénicos, los hábitos alimenticios, entre otras cosas. También la intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial, dislipidemias, disfunción endotelial, estado protrombótico, estado proinflamatorio, y todo esto lamentablemente, como les digo, va a desembocar en la enfermedad cardíaca. Soy conforme y me quiero a mí mismo como soy. ¿Qué importaría que no me importe la gente, lo que diga, lo que piensen de mí, si soy gordito, si tengo sobrepeso, si no respiro bien en la noche, si ronco, o sea, si no tengo buena condición física o buen físico? Pues eso a lo mejor podríamos decir que es algo que a lo mejor hay tendencias recientes y nuevas a las cuales muchos pacientes quieren adaptarse, pero pues el problema es que a la larga me voy a poder complicar con enfermedad cardiovascular, y si vimos que la gran mayoría de los pacientes nos vamos a morir de eso, pues le estoy tentando la muerte, literalmente. Entonces, ese sería el principal problema. Y hay unas guías que, de acuerdo a las guías internacionales, las guías ATP3 y las guías ALA, también nos dan recomendaciones. Si se fijan, muchas de ellas ya las vimos para el control de los lípidos, principalmente los triglicéridos. Ocupamos que los valores estén bien controlados. ¿Cuándo haríamos el diagnóstico? Cuando los valores están muy por encima de lo normal o muy por encima del límite superior.
Y muchos de estos, las guías internacionales, las guías ATP3 y las guías ALAD, comparten lo mismo, por ejemplo, en valores de triglicéridos, y son un poquito más permisivos en las guías ALAD y las guías ATP3 en los valores, por ejemplo, del perímetro de cintura y perímetro de cadera. El colesterol bueno también se comparten en cuanto a que tiene que estar bajo, y cuando está, más bien cuando está bajo, es el riesgo para desarrollar esta enfermedad. Otro criterio para hacer el diagnóstico, la presión arterial elevada o descontrol de la presión arterial, alteraciones en los niveles de la glucosa, principalmente glucosa en ayuno más de 100 y glucosa también postprandial elevada, más del 140, por ejemplo, y obviamente que se tengan el diagnóstico, se ocupan 3 a 5, de acuerdo a las guías ATP3, que son las guías americanas, las guías ALAD, que son las guías de América Latina, perdón, se ocupan más de 2, y a fuerza obesidad, y lo mismo para las guías internacionales, más de 2, de los factores que acabamos de mencionar, pero a fuerza tiene que ver obesidad abdominal. Entonces, con 2 criterios de dislipidemia, triglicéridos altos, colesterol alto, presión arterial o alteraciones de la regulación de la glucosa, aunque no sea diabetes, aunque sea solamente intolerancia a carbohidratos o aunque sea solamente resistencia a la insulina, todavía no llegamos tal vez al diagnóstico de diabetes, pero aún así ya tenemos 2 de ellos. Y la obesidad, entonces ya estamos hablando de que esta persona tiene síndrome metabólico. Los objetivos del tratamiento, pues obviamente con prevenir la enfermedad cardiovascular, que es el final de esta carrera. Si el paciente sigue por donde va a terminar en una enfermedad cardiovascular. Prevenir el desarrollo de diabetes si es que la persona no ha tenido todavía el diagnóstico de síndrome de diabetes como tal, o también corregir los componentes para alcanzar las metas. Y de acuerdo al control de todos estos, pues se recomienda en condiciones de sobrepeso, pues se recomienda para todas las personas mantener una dieta equilibrada de 1000 a 1200 kilocalorías para las mujeres y de 1200 a 1600 kilocalorías para hombres. Esto es una estimación general, ya que no se puede tan fácilmente estimar, tiene que hacerse un ajuste adecuado de acuerdo a las condiciones de cada persona. Hay hombres y hay mujeres que hacen actividad física muy enérgica y durante el día queman muchas kilocalorías, y esta dieta realmente les quedaría injusta, les quedaría muy corta, de tal forma que tendríamos que ajustarla para cada una de las personas. Pero estas son las aproximaciones de manera general a las personas que, pues de entrada, si tienen este diagnóstico, si nosotros estamos haciendo el diagnóstico, pues lamentablemente van a tener valores tal vez de ejercicio y de problemas metabólicos que a lo mejor no va a ser tanto los requerimientos. Dice Aldo de Jesús, en caso de dar como tratamiento buena alimentación, tenemos que referir al paciente con un nutriólogo y todo. Lo ideal es que si el nutriólogo normalmente está viendo a los pacientes, digamos, como no complicados. En este caso, síndrome metabólico es como el preámbulo antes de una enfermedad complicada, antes de una enfermedad descontrolada, diabetes e hipertensión, etcétera. Lo ideal es que nosotros refiramos al paciente con un nutriólogo o nutrióloga para dar seguimiento de manera nutricional, y nosotros por el lado de medicamentos, por ejemplo, en el paciente que ya está un poquito más grave, el paciente que ya tiene diabetes, el paciente que ya tiene hipertensión, que ya tiene enfermedad cardiovascular, probablemente el nutriólogo ya se las vea un poco difíciles, y cuando ya tiene complicaciones como insuficiencia renal, cuando ya tuvo infarto, etcétera, probablemente ya sea mejor que lo mandemos con el endocrinólogo. El endocrinólogo sería el más adecuado para llevar regímenes alimenticios para cada paciente. Sí, en todas las clínicas hay nutrición, desde la unidad de medicina familiar hasta el hospital de segundo y tercer nivel, siempre hay nutrición. En piso, en pacientes hospitalizados, en la consulta, en todos lados siempre hay nutrición. Incluso pues en las clínicas privadas también siempre hay nutrición. Si ustedes, por ejemplo, ven a un paciente, les llega el doctor Mauro a su consulta porque está gordito, no hace ejercicio, le salieron los estudios bien mal y lo ven en la consulta, el paciente no está grave y en su consulta, ustedes en su puro consultorio, pues no tienen una clínica como tal, pues ustedes lo pueden referir a por medio privado, por ejemplo, que busque consulta con alguno familiar, que como ustedes digan, como dice Aldo, se sacan uno de la bolsa, no, algún contacto que ustedes tengan, siempre hay nutriólogos que luego conocemos, que pues los podremos referir con ellos.
o el que el paciente se le haga mejor, porque luego también hay, no, como dice el dicho, el gusto se rompe en géneros, y hay pacientes que luego dicen, no, es que ese nutriólogo no me gusta porque luego las dietas que las da bien gachas, y luego empiezan con sus suplementos, y luego me quiere vender sabe cuántas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuestiones de la dislipidemia, ya vimos tratamiento de dislipidemia, aumento de la fibra dietética, sobre todo incremento en el consumo de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. El único suplemento recomendado sería la de evidencia hasta ahorita, los ácidos grasos omega 3, que sí funcionan para mejorar los niveles de colesterol bueno y disminuir los niveles de colesterol malo. De ahí en más, realmente no hay hasta ahorita algo que realmente funcione. Los ácidos grasos omega 3 son los únicos recomendables como suplementos, y el tratamiento, como ya habíamos visto, pues vimos que principalmente es por estatinas. Dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga el paciente, estatina sería el tratamiento, ya sea de moderada intensidad o de alta intensidad, o incluso de baja, dependiendo del riesgo que tenga. Que esté consumiendo fibra soluble, que esté manteniendo sus niveles de colesterol adecuados, sobre todo el colesterol total menos de 200 miligramos, que el paciente no tiene otros factores de riesgo, que sí, como ya vimos, hay algunas veces que va a ser necesario bajar hasta menos de 160. En cuestiones de la presión arterial, también ya vimos el tratamiento, restricción leve, eliminar la sal añadida, principalmente en los alimentos, en los productos que vienen empaquetados, en los productos que vienen en salmueras, embutidos, enlatados, generalmente traen el cloruro de sodio como uno de los conservadores comunes que van a encontrar más baratos y que les sirve para casi todos los productos conservados. Entonces, muchos de estos alimentos lamentablemente traen mucha sal, mucho contenido en sodio. Entonces, hay que restringir o eliminar la sal y la sal de mesa también, restringir también los niveles, los alimentos que directamente sean salados, perdón, hay que también eliminarlos, y obviamente pues disminuir el consumo o evitar el consumo de alcohol, de alimentos que tengan alto contenido en sodio, y aumentar, perdón, el consumo de frutas, verduras y lácteos bajos en grasas. Hacer ejercicio y controlar el sobrepeso, la obesidad, sería muy recomendable para todas estas enfermedades de epidemia, hipertensión y diabetes. Y en la diabetes, pues básicamente mantenernos en los niveles adecuados de glucosa tanto preprandial como postprandial. De ahí va a depender de la condición de cada paciente y del tratamiento que tengamos disponible, que ya los vimos. Indicaciones de alimenticias, pues normalmente para lo ideal sería lograr un déficit de 500 a 1000 kilocalorías al día del consumo real del paciente. Si el paciente ya está acostumbrado a comer 3000 kilocalorías, pues podríamos reducirlo a 2500 o incluso 2000 kilocalorías para disminuir de esta manera el aporte energético. Y del otro lado, aumentar el ejercicio para que reduzca la cantidad de kilocalorías que se están consumiendo. Al final, el peso que tenemos es una suma y una resta. Si se fijan, vamos a sumar lo que comemos. O sea, si yo voy con Doña Pelos, pues a lo mejor sumo mucho, pero hay personas que hacen mucho ejercicio y que durante el día tienen mucha actividad y también queman muchas calorías, de tal forma que puede ser que sean muy delgados a pesar de que coman demasiado. Y esto va a tener mucho que ver, pues, como les digo, es una suma y una resta. Sumamos lo que comemos, gastamos o restamos lo que estamos gastando de ejercicio o de actividad durante el día. Entonces hay personas que lo dicen, es que yo casi no como nada, yo en realidad bien poquito que pruebo nomás la comida y sigo subiendo. Sí, pero pues si todo el día se la pasa sentada como el doctor Mauro, allá amarranado haciendo nada, pues obviamente que va a subir de peso así nomás se coma una tortilla con sal. ¿Por qué? Pues porque no hace ninguna actividad. Entonces no solamente es disminuir la ingesta, sino aumentar la pérdida. Y para eso es importante ejercicio aeróbico ligero, de ligero a moderado, de preferencia no intenso, porque pues, también el paciente de por sí no está acostumbrado. Imagínense al doctor Mauro, el día de mañana quiere hacer un maratón, se va a morir ahí vomitando el hígado, no, pues no manchen. Bueno, dentro de las recomendaciones de macronutrimentos tenemos carbohidratos complejos, principalmente 50-60% de las kilocalorías se recomiendan que sean frutas, verduras, galletas, cereales integrales, arroz, pasta, avena, tortillas de maíz, pan integral, recomendando 20 gramos al día o hasta máximo 30 gramos al día de fibra. Las proteínas se recomiendan 15% del total de las kilocalorías, y en el paciente que ya tiene daño renal, que ya tiene microalbuminuria, podríamos disminuirlo al 10% del valor corporal total.
Esto se saca calculando 0.8 gramos por kilo por día. Si el doctor Mauro, por ejemplo, anda en los 90 kilos, 9 por 0.8, 90 por 0.8, y nos da 7.2, 72 gramos aproximadamente, es lo que lo que va a estar consumiendo el doctor Mauro, pero pues está pesadito, ¿sí? Y los lípidos se recomiendan del 25 al 30%, al 35% del total de kilocalorías para también mantener los niveles adecuados. Obviamente de estos no es como que cualquier tipo de grasa, no es como que el doctor Mauro diga, pues 35% va a ser grasas, me voy con Doña Pelos, su comida está bien grasosa. No, o sea, tiene que comer menos del 10% de grasas saturadas y menos del 10% de grasas monoinsaturadas y menos del 20% de grasas, poliinsaturadas. Y de lo cual sería menos de 300 miligramos al día de colesterol para evitar también las grasas trans, que serían las grasas trans, pues lo que es lo más rico casi siempre, todo lo que venden en McDonald's, lo que venden en Burger King, en Carl's Jr., todas estas que son papas fritas, lo que es principalmente la comida chatarra, lamentablemente son las grasas trans, y estas no son las buenas, son las grasas malas, entonces hay que evitarlas. En cuanto a la comida, se recomienda nunca dejar el estómago vacío, o sea, siempre mantenerlo lleno de algo. Por eso se recomienda dar alimentación en quintos, o sea, en 5 comidas durante el día. El 100% de la alimentación que vamos a estar ingiriendo se recomienda 20% en el desayuno, 20% en la cena y 30% que sería normalmente la comida más fuerte, casi siempre es la comida. De tal forma que en medio deberíamos estar poniendo 2 colaciones correspondientes al 15%, que podría ser una manzana, medio plátano, unas galletitas, un yogur o algo. De tal forma que el paciente coma 5 comidas durante el día repartidas para que el estómago nunca esté vacío y nunca estemos entrando en un estado de catabolismo como tal, que nos pueda llegar a generar vías alternas metabólicas, generándonos más problemas que beneficios. Entonces, la ingesta de sodio para control de la presión arterial principalmente se recomendarían menos de 3 gramos al día, menos de 3,000 miligramos al día. El paciente, sobre todo con hipertensión arterial, que ya tiene datos de descontrol, podríamos disminuirlo incluso un poco más, de 2,300 a 2,400 miligramos al día, y reducir el consumo de alimentos ricos en la hipertensión arterial, que ya tiene aparte daño en el riñón, que el riñón ya le está fallando, tendríamos que disminuir todavía más, a menos de 2 gramos al día de sodio. Dice que Ailín Galarza quiere entrar. Ahí está. Buenos días, Ailín, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Como les dije, lamentablemente, el sodio viene mucho, sobre todo en alimentos empaquetados, envasados, embutidos, enlatados, como uno de los principales conservadores que contiene, que les ayuda a mantenerse con una fecha de caducidad un poco más prolongada. En cuanto al alcohol, híjole, diabetes y alcohol. Bueno, el alcohol como tal no está muy recomendado porque le implica mayor trabajo, mayor problemas a el hígado. Y si ya de por sí tenemos un hígado bien campeón que todos los fines de semana se pone hasta atrás, entonces lo ideal sería no estar consumiendo alcohol, pero a veces se puede permitir en ciertos pacientes. El alcohol puede producir hipoglucemia, sobre todo porque genera en el ayuno prolongado, porque se agotan los depósitos de glucógeno hepático. También tiende a generar un poco más fácilmente la hipoglucemia, y en realidad, aunque muchas personas dicen, pero pues el alcohol se puede transformar en acetaldehído y no sé qué más cosas, y puede ser utilizado como energía, en realidad es menos, es muy poco, y es más tóxico que beneficioso. Entonces, en general, el hígado es capaz de degradar 0.1 gramos por kilo por hora de alcohol, pero eso va a depender también de qué hígado hablamos. Si hablamos del hígado del doctor Mauro, no, pues eso ya anda en las últimas, la neta, ya no hay poder ni 0.001. Bueno, nuestras metas de tratamiento, como ya vimos, es básicamente los mismos factores que habíamos visto, pero ahora en este caso son enfocados a las metas. En la obesidad abdominal, de la circunferencia de cintura y cadera, se recomienda menos de 94 en hombres y menos de 88 en mujeres. Un índice de masa corporal adecuado, que sería entre 18.5 y hasta 25, es lo normal para considerar peso normal de una persona.
triglicéridos menos de 150, el colesterol bueno, entre más alto mejor, que sería el colesterol hombre 40, más de 40, y en las mujeres más de 50. Si bien vimos que que la enfermedad cardiovascular asociada a síndrome metabólico es más frecuente en mujeres, se les exige poquitito más, si se fijan, por eso se pide que el colesterol bueno esté más alto en las mujeres que en los hombres. En los niveles de glucosa es indiferente en relación al sexo, de tal forma que se consideraría lo más adecuado menos de 100 miligramos por decilitro en ayunas y menos de 140 miligramos por decilitro después de la comida o después de una carga de glucosa calculada. La presión arterial sistólica es menos de 130 y la presión arterial diastólica menos de 85. Pero estos son valores de las guías del síndrome metabólico que son del 2010. Si nos vamos especialmente a valores de acuerdo a las guías para hipertensión, está ahí link que quiero entrar otra vez, dejamos entrar. Dice que de acuerdo a la edad del paciente, si tiene más de 65 años, podríamos tolerar hasta dentro de control menos de 140-90. ¿Sí? La evidencia para la prevención de enfermedad cardiovascular, pues es de cada uno de ellos es diferente, pero en general, pues básicamente tienen muy buenos niveles de evidencia y pues ahora sí que apegarnos a esto sería lo ideal, en un mundo bonito. El problema es que en un mundo bonito el doctor Mauro sí hace caso y sí se cuida y acá no. De acuerdo a esta misma guía de control de obesidad, sobrepeso y síndrome metabólico, revisada en el 2010, hay medicamentos que nos ayudan a controlar la obesidad, por ejemplo, y de acuerdo a la guía, podemos utilizar un medicamento que, si se acuerdan, ya lo vimos, Orlistat, para disminuir los niveles de grasa, sobre todo. Es un encapsulador de grasa, su dosis es de 120 miligramos 3 veces al día. Para los niveles de triglicéridos, podríamos decir que básicamente son el bezafibrato o los fibratos como tratamiento de elección de 300, incluso hasta 1200 miligramos al día, o el ácido nicotínico, que más bien es como un suplemento. Para la hiperglucemia, que a lo mejor todavía no alcanzaríamos a llevar a niveles de diabetes, podríamos utilizar la acarbosa, 25 a 150 miligramos al día, y si el paciente ya tiene prediabetes o diabetes como tal establecida, la metformina ayuda mucho, de 500, incluso hasta 3000 miligramos al día. Esto es previamente, actualmente ya se ha disminuido hasta 2500 o 2000 miligramos, perdón, ya que pues la metformina tiene efectos tóxicos y a veces no es muy tolerada. Otros medicamentos, las tiazolinedionas, si se acuerdan de ellas, también las vimos, principalmente la pioglitazona, que la daríamos de 15 a 30 miligramos al día. La rosiglitazona ya no está disponible, lamentablemente, la cual ha disminuido. Y en la diabetes, pues obviamente, dar tratamiento si es necesario, incluso con insulinas o análogos de insulinas. En la hipertensión, principalmente, el Ozempic. Hablando. Semaglutida, sí, claro. De las. Habíamos visto que hay medicamentos como la linagliptina, la semaglutida, pues también ayudan. Pero estos medicamentos son más que nada para controlar el peso y les comentaba, realmente son medicamentos no tan fáciles de conseguir, son un poquito más caros, se administran de manera subcutánea y son medicamentos que por el mismo efecto que tienen, pues a veces uno dice, no, pues no es tan fácil dárselo a los pacientes porque son caros, no se los van a querer inyectar
y aunque sí son muy efectivos, no son tan específicos para el control de la presión o de la diabetes, sino más bien para el control del peso, de tal forma que las personas pueden lograr bajar de peso y obviamente con eso controlar la presión y la diabetes y las demás enfermedades, pero es un tratamiento más inespecífico para estas enfermedades, sino más bien para la obesidad. Y es bueno, pero es caro. No está tan disponible y eso hace que a veces no sea tan utilizado. Pero sí, sí se puede. Muy bien. De acuerdo a los tratamientos para obesidad, pues ya vimos, aquí está el liraglutida, justo el que comentábamos. Bueno, el de los Ozempic, ese es diferente. El Ozempic es semaglutida, pero básicamente también es una agonista de los canales GLP-1 que disminuyen directamente el apetito, tienen efectos adversos como pancreatitis, vómitos y náuseas, lamentablemente, y sí se pueden utilizar, pero más que nada son para disminuir el apetito y disminuir de esta manera el peso. Otros que sí vimos, la fentermina está disponible en nuestro medio, simpático mimético relacionado análogo de las anfetaminas, y prácticamente es un estimulante del sistema nervioso central por liberación de noradrenalina. De esta manera aumenta un poquito la actividad física, entonces puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, incluso generar arritmias, ansiedad y lo más común, que incluso por esto lo usan muchos pacientes, pues porque genera insomnio, quita el sueño. Muchos pacientes que no quieren dormir pueden utilizar estos medicamentos y otros, por ejemplo, la fentermina con topiramato, que como tal es un medicamento anticonvulsivo, pero ha ayudado mucho con la ansiedad por estar a dieta. ¿A quién no le ha pasado que de repente un día, bueno, a mí no, porque yo no he estado a dieta, la verdad es, no manches, por eso soy gordo, pero hay personas que cuentan que cuando se ponen a dieta, todo el tiempo están pensando en comida, todo el tiempo están pensando en comer, y están pensando, híjole, ya que se acabe la dieta, porque ya quiero comer, y que es muy angustiante todo esto, esta situación es muy estresante y les puede generar incluso ansiedad. Medicamentos como el topiramato pueden ayudar bloqueando esta ansiedad y que el paciente esté más tranquilo. Y que por el otro lado la fentermina le quite el hambre, entonces tendríamos estas dos situaciones donde el medicamento va a funcionar bien porque le va a quitar el hambre y al mismo tiempo no le va a dejar la ansiedad. Otro medicamento combinado que vimos, por ejemplo, era el Redotex, que es un medicamento que contiene igual, es de pseudoefedrina, levotiroxina, diazepam, entre otras cosas, que estimulan al sistema nervioso para mantenerse alerta, activo y despierto, pero también tiene diazepam para mantener tranquilo a la persona y que no le dé ansiedad. Al mismo tiempo trae el liotironina, que es hormona tiroidea T3 principalmente. De esta manera estimulan el metabolismo y aumentan de esta manera la pérdida de peso. Son medicamentos controlados y hay que tener cuidado porque pueden tener efectos adversos al ser tantos medicamentos los que tienen. Repasando las guías, de acuerdo a las guías de control de presión arterial, 130, 80 sería como nuestro objetivo en los pacientes de menos de 65 años. Si el paciente tiene más de 65, podríamos tolerar un poquito más, hasta 140 sobre 90, lo sería para estar controlando al paciente, de ahí para abajo. Y rápidamente un repasito, si se acuerdan, vimos hipertensión, vimos los diuréticos, si se acuerdan, vimos medicamentos como los diuréticos de ASA, los diuréticos de tipo tiacida y los diuréticos ahorradores de potasio, dentro de los cuales mejoran la presión por disminuir el volumen plasmático. También generan una pérdida de sodio, lo cual ayuda a disminuir la presión arterial. Y nomás hay que tener cuidado porque las tiacidas, si se fijan, pues aumentan el colesterol, el ácido úrico y los niveles de glucosa en algunas ocasiones. Y los ahorradores de potasio pueden aumentar los niveles de potasio. Y lo contrario, los diuréticos de ASA pueden perder potasio. Ahí nada más se contrarrestan, pero no hay tanto riesgo pues con estos medicamentos en relación a otros medicamentos, por ejemplo. Y tener cuidado nada más si el paciente ya empieza a tener falla renal, porque si ya el paciente ya no puede orinar, pues ya para qué le damos estos medicamentos. Esto así se cayó. Ok. Los agentes simpaticolíticos o beta bloqueadores, si se acuerdan de ellos, son medicamentos que directamente van a disminuir
o bloquear los receptores beta-adrenérgicos, bloqueando de esta manera el efecto simpático que estimula el corazón a latir más rápido, a latir más fuerte y de esa manera su efecto es disminuir la presión arterial. Los vasodilatadores directos como el nifedipino, algunos otros calcioantagonistas o directamente vasodilatadores que hacen que las arterias y las venas, bueno, más que nada las arterias, disminuyan la contracción y aumenten pues la luz intravascular, generando un continente más grande y la presión baja. Otros medicamentos, por ejemplo, los que bloquean la producción de renina, angiotensina, aldosterona, que van desde la Liskiren, que es un medicamento que bloquea la renina, los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que no permiten que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2, o que esta misma angiotensina 2 es bloqueada por los ARA2, por ejemplo, o que también podemos utilizar la espironolactona al bloquear la aldosterona y de esta manera controlar la presión arterial. ¿Sí? Las recomendaciones, pues para lo básico, lo esencial es tratamiento en dosis única con un solo diurético, por ejemplo, de tipo tiazida o un beta bloqueador o un IECA o un ARA2. Lo ideal sería principalmente con diuréticos y ya posteriormente ir agregando calcio antagonistas. Pero para manejar un control óptimo, lo ideal sería dar una terapia dual, que sería igual un diurético y un calcio antagonistas y a dosis bajas. Si con eso no logramos el control de la presión arterial, agregamos, o más bien aumentamos las dosis a dosis tope, antes de agregar otros medicamentos, subimos la dosis, y si aún así no lo logramos, terapia triple, 3 medicamentos, y si aún así no lo logramos, 4 medicamentos, pero si se fijan, siempre es así, paulatinamente. Iniciamos con 1 para lo básico, 2 para lo óptimo, 3 subimos a dosis máximas, 4 el paciente que ya no ha llegado a dosis máximas, pues ya podremos ahí ponerle además 3 medicamentos ya en el paso 4, pues directamente agregar otro medicamento que podríamos agregar, un diurético ahorrador de potasio. Lo mismo que les comentaba, y lo mismo, pero de las tablitas de Catron, ¿sí? Vamos a hacer un repasito. Prácticamente estos medicamentos ya los vimos, prácticamente es un repaso. Síndrome metabólico, pues es de la presión alta, de diabetes y de dislipidemias, temas que ya vimos. En cuanto al control de peso, pues lamentablemente nada más es agregar ejercicio y los medicamentos de acuerdo a que si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, e incluso la cirugía bariátrica que habíamos visto de acuerdo a las guías actualizadas, se recomienda la cirugía bariátrica a partir del índice de masa corporal de 30 o más, es ya recomendable. Lo de metformina, nuestras metas serían alcanzarlos en los 3 a 6 meses, las metas de hemoglobina glucosilada menos de 7%, terapia combinada en tratamiento con diabetes tipo 2 cuando ya llevamos más de 8 miligramos, 8% de hemoglobina glucosilada al momento del diagnóstico. Y esta tablita, de hecho, una parte de lo que me habían preguntado, ¿qué medicamentos van a estar dentro de las tablitas para el examen? Para la diabetes, ocupamos prácticamente estos. Aquí ya nada más copian y peguen, miren, son estos. Bueno, pero va a ser a mano, ¿verdad? Las biguanidas, los inhibidores de las DPP4 o gliptinas, las sulfonilureas, la meglitina. O sea, aquí ya les estoy poniendo la familia, cuál medicamento es, su dosis, y ya nada más ustedes tienen que buscar sus efectos adversos, básicamente. ¿Sí? Y su mecanismo de acción. Fácil. Cuando administrar insulina, la insulina se puede utilizar en el paciente con diabetes tipo 2 que ya tuvo una falla y ya no hay control a pesar de estar teniendo dosis máximas con 3 o más medicamentos hipoglucemiantes, que ha tenido pérdida severa de peso, que tiene síntomas de descompensación o cetonuria, o pacientes que clínicamente están inestables por tener de repente descontroles de hiperglucemia o hipoglucemia, y cuando ya al momento del estudio con hemoglobina glucosilada salen sus valores en más del 9%. Ahí nosotros podríamos utilizar insulina, ¿con cuánta dosis? 10 unidades por día o 0.2 unidades por kilo de peso al día, y debe titularse de acuerdo a la cifra de glucemia en ayuno. Y la frecuencia de contacto con el paciente debe ser alta porque el paciente con insulina es un paciente que potencialmente se le puede bajar mucho el azúcar y hay que estar vigilando que el paciente lleve su dosis adecuada. Ya vimos también la técnica de aplicación y los sitios de aplicación recomendados.
Y nuevamente, una vez que iniciamos con 10 unidades de insulina o 0.2 por kilo de peso, tendríamos que ir checando que por semana la persona llegue a sus metas. Si el paciente está entre 120, 100 y 120, podemos seguir incrementando de 2 unidades, de 120 a 240, 4 unidades, y de 140 a 180, 6 unidades, y así paulatinamente. ¿Sí? En el tratamiento de dislipidemia, hasta ahorita, como les dije, las estatinas son los reyes del tratamiento para dislipidemias, para estabilizar la placa, y tendríamos que clasificar al paciente con enfermedad cardiovascular, si tiene riesgo cardiovascular, si no lo tiene, si tiene diabetes, si tiene sus niveles de colesterol muy altos o si ha tenido enfermedad aterosclerótica cardiovascular previamente. ¿Para qué? Pues para darle estatinas de moderada o de alta intensidad, que como ya vimos, con las de alta intensidad reducimos hasta el 50% los niveles de colesterol malo y con 30 a 49% las de moderada intensidad. De estas encontramos la estatina como la atorvastatina y la rosuvastatina en 40 a 80 miligramos dosis al día, y la rosuvastatina 20 a 40 dosis al día, para considerar las estatinas de alta intensidad. Y las de moderada intensidad serían las otras, en dosis incluso las dosis mayores permitidas. Y aquí nada más hay que recalcar que las estatinas, sus efectos adversos, pues lamentablemente son sobre todo calambres, debilidad muscular, miopatías o incluso intoxicación por la cantidad de enzimas que se puede liberar, incluso intoxicación hepática o falla renal. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes con enfermedad hepática activa, prácticamente están contraindicados, y hay que, aparte también en los pacientes con insuficiencia cardíaca grados 2, 3 o 4, también están contraindicados lamentablemente. Pero las estatinas en sí son muy buenas, se toman en la noche porque si se los toman durante el día, el paciente tiene riesgo de generar calambres, dolores musculares o intolerancia a las estatinas por dolor o miopatías. Se toman en la noche antes de dormir. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿En qué vamos? ¿En cuál vamos? Pues acabamos. ¿Qué más faltaba? Estudios complementarios. Nada más estar checando los niveles de glucosa basal, los niveles de colesterol bueno, los niveles de colesterol malo, los niveles de triglicéridos, de glucosa en ayuno, incluso solicitar perfil de tolerancia a glucosa con una dosis de 75 o 50 gramos de glucosa y ver si los niveles van bajando de acuerdo a la curva adecuada. También estar checando el ácido úrico, la creatinina y las enzimas hepáticas, estar checando también los niveles de glucosa de acuerdo al paciente, si es diabético, pues estar vigilando las dosis preprandiales y postprandiales, y pues de acuerdo a las consideraciones que ustedes tengan de acuerdo a su paciente, pues también se pueden solicitar otros estudios. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, aclaraciones? Se fijan, ya hasta dimos un repaso, ya prácticamente dimos todo. Ya, ¿qué más quieren? ¿No? De plano regalado, no sé qué más. De aquí nada más nos faltaría agregar lo que acabamos de ver de hiperuricemia, pero pues lo acabamos de ver, o sea, realmente más regalado no se puede. Entonces, el siguiente tema es... Ay, ¿cómo que tempranillo? No, aquí hasta las 9 de la noche vamos a seguir, es más. ¿Ustedes tienen técnicas quirúrgicas qué día? No sé si viernes, qué triste. Muy bien. Me han comentado de que miércoles o jueves había un grupo que estaba dando clases yo y que tenían técnicas quirúrgicas enseguida y que creo que tenían que trasladarse de un lugar a otro para ver si les daba chance de salir temprano, pero no son ustedes. Qué triste. Muy bien. Estado de choque. ¿Alguien preparó tema de estado de choque? Ese todavía no lo hemos visto, ¿verdad?
Ok, vamos a tomar un pequeño receso de 15 minutitos. Y a las 4:25 regresamos para empezar. ¿Va?